La química es técnicamente la química es el estudio de la materia, pero suena mucho mejor como el estudio del cambio. Electrones cambiando sus niveles de energía, moléculas, elementos que se combinan y cambian a compuestos. Todo lo que nos rodea es química. La banca, el salón, el aire. Es simplemente fascinante porque de eso se trata la vida. Subir, bajar, caer y levantarse. Es el ciclo, es crecer y caer, nacer y morir. Transformación. Se trata como la química de crecer, cambiar, aprender, evolucionar. Simplemente es increíble. Propiedades físicas, químicas y uso de los grupos representativos de la tabla periódica. Grupo 1. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Eric Covarrubias. Isabel Jiménez. Ilse Martínez Ramírez. Hatske A. Cervantes. Y Fabián Gerardo Armenta Bárcenas. 23 de octubre del 2013. Materia química. Los grupos representativos de la tabla periódica son los que normalmente se estudian primero, pues son los elementales de la química inorgánica. Se caracterizan por tener los electrones de su última capa en las orbitales s o p. Estos elementos muestran variaciones que los hacen distintos y que dependen de su número atómico. Es importante aprender sobre estos elementos para tener en cuenta cómo nos afectan y nos involucran, es decir, cómo los usamos en nuestra vida diaria y de qué manera se vuelven parte de nosotros. Porque hay que estar conscientes de cómo la química a través de estos elementos se puede hacer presente, aunque no la podamos ver. Por ejemplo, comencemos con el grupo 1A, los metales alcalinos. Estos átomos se caracterizan por tener un solo electrón externo en el último orbital. Tienen tendencia a formar con facilidad iones positivos, muy estables, ya que tienen la configuración electrónica del gas inerte que tienen antes en la tabla periódica. Tienen muy poca energía de ionización, por lo que tienen una gran reactividad química. Tomemos el potasio del grupo 1A. El cloruro de potasio se utiliza mucho en fertilizantes. Sirve también como material de partida para la manufactura de otros compuestos de potasio. El hidróxido de potasio es usado para crear jabones líquidos, mientras que el carbonato de potasio se usa para los blandos, así como para la creación de vidrios. El nitrato de potasio se utiliza para hacer fósforos, fuegos pirotécnicos y en artículos que requieren un agente oxidante. Ahora cambiemos al grupo 2A, metales alcalinotérreos. Son metales blandos y de baja densidad. Los elementos del grupo 2 reciben el nombre de alcalíneos térreos. Son el berilio, magnesio, calcio, estroncio y bario. Se caracterizan por tener dos electrones en el último nivel electrónico. Tienen la configuración electrónica externa Ns2. Son metales muy reactivos, aunque menos que los alcalinos del grupo 1A. El carácter metálico aumenta al descender en el grupo, de modo que el berilio forma compuestos moleculares y los demás
solo forman compuestos iónicos. Difieren en su reactividad, que va aumentando a medida que se avanza en el grupo. El beridio a veces entra en aleaciones con el cobre para aumentar la dureza, ductilidad y resistencia mecánica. El magnesio se usa en aleaciones livianas, generalmente para la industria naval. Con el aluminio, forma aleaciones de alta resistencia mecánica que le permiten ser laminado en frío, forjado y estirado. El calcio, estroncio y bario en estado simple no tiene aplicaciones, pero sí sus compuestos, como el CaCO3 para la obtención de cales, vidrios y cementos. Las sales del estroncio se emplean en la fabricación de luces de bengala. Ahora adentrémonos un poco más al grupo 3A, elementos térreos o familia del boro. Los elementos que pertenecen al grupo 3, llamados térreos, son el boro, aluminio, calio, indio y talio. Tienen 3 electrones en el último nivel, siendo su configuración electrónica externa Ns2np1. Ninguno muestra tendencia a formar aniones simples. Son buenos conductores de calor y la corriente eléctrica. Solo el boro es un metaloide. Los demás son metales bastante blandos de apariencia plateada, con tendencia a compartir electrones. El carácter metálico de los elementos de este grupo es bastante menor que el de los metales alcalinos y alcalinotérreos. El primero del grupo, el boro, es un metaloide que no forma compuestos iónicos binarios ni reacciona con el oxígeno o con el agua. El siguiente elemento, el aluminio, forma fácilmente óxidos al exponerse al aire, y la capa de óxido que se deposita lo hace menos reactivo que el aluminio elemental. El aluminio también reacciona con el ácido clorhídrico, HCl, desprendiendo hidrógeno. Los restantes elementos del grupo tienden a perder solo los electrones de las orbitales, formando iones unipositivos. Estos metales forman también compuestos moleculares, lo que muestra la variación gradual dentro de la tabla desde el carácter metálico al no metálico. Si nos adentramos un poco más, encontraremos el grupo 4A, carbonoideos o familia del carbono. A este grupo también se le conoce como el grupo carbonoideo. Está formado por el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Mientras se va descendiendo en el grupo, se van teniendo características más metálicas. El carbono es un no metal, el silicio y germanio semi, y el estaño y plomo son metales. La posición central de este grupo hace que su comportamiento sea un poco especial, sobre todo el de su primer elemento, carbono, que tiene la propiedad de unirse consigo mismo, formando cadenas y dando lugar así a una infinidad de compuestos que constituyen la llamada química orgánica. Carbono. El carbono es un elemento que es muy abundante y tiene muchas aplicaciones y compuestos. En el carbono se basa la química orgánica. Se utiliza para tallar diamantes, para la creación de grafito, para purificar el agua, absorber gases, filtros de cigarrillo y muchísimos usos más. Siguiendo un poco más abajo se encuentra el grupo 5A, nitrogenoideos o familia del nitrógeno. Sus elementos poseen 5 electrones de valencia, por lo tanto tienden a formar enlaces covalentes y en ocasiones algunos forman enlaces iónicos. A medida que se desciende, cuando están a altas temperaturas, son muy reactivos. En este grupo el nitrógeno y el fósforo son no metales, el arsénico y el antimonio son metaloides y el bismuto es un metal.
Todos los elementos, a excepción del nitrógeno, son sólidos a temperatura ambiente. El nitrógeno existe como gas diatómico, forma numerosos óxidos y tiene tendencia a aceptar 3 electrones y, por supuesto, a formar el ion nitruro. El nitrógeno molecular es el principal constituyente de la atmósfera, con el 78% del volumen del aire seco. Es constituyente de todas las proteínas, así como también de muchos materiales orgánicos, y su principal fuente mineral es el nitrato de sodio. La mayor parte del nitrógeno se utiliza en la formación de amoníaco. Además, el nitrógeno líquido se utiliza extensamente en criogenia para alcanzar bajas temperaturas y como gas para crear atmósferas inertes. Siguiendo un poco más adelante nos encontramos con el grupo 6A, calcógenos o anfígenos o familia del oxígeno. Todos los elementos tienen 6 electrones de valencia. Sus propiedades varían de no metálicas a metálicas, en cierto grado conforme a su número atómico. Los 3 primeros elementos, el oxígeno, azufre y selenio, son no metales, y los 2 últimos, el telurio y el polonio, son metaloides. El oxígeno y el azufre se utilizan mucho en la industria y el selenio y el telurio en la fabricación de semiconductores. El oxígeno, azufre, selenio y telurio tienden a aceptar 2 electrones formando compuestos iónicos. El oxígeno posee diferentes propiedades a los demás elementos del grupo. Constituye el 21% de la atmósfera terrestre. Es fundamental para la vida. Como oxígeno molecular, se utiliza en la industria del acero, en el tratamiento de aguas negras, en el blanqueado de pulpa y papel, en sopletes oxicetilénicos, en medicina y en numerosas reacciones como agentes oxidantes. Finalmente, nos dirigimos al grupo 7A, los halógenos. La familia de los halógenos, a excepción de los gases nobles, son el grupo con energía de ionización más elevada, así que son los elementos más electronegativos. Reaccionan de manera muy fácil con los metales, creando sales. Casi no se encuentran libremente en la naturaleza. El bromo es el único elemento que se encuentra de manera líquida a temperatura ambiente, ya que todos están de manera gaseosa. Su característica química más importante es su capacidad oxidante, ya que se quitan electrones de carga negativa para formar aniones. El color de los halógenos se va intensificando según su número atómico. Los halógenos se utilizan mucho en las industrias químicas de plásticos, papelera, farmacéutica, tratamiento de aguas, textil, petrolífera y militar. Los bromuros orgánicos sirven como intermediarios químicos, se usan como agentes desinfectantes en albercas y en agua potable. Otros como fluidos de trabajo en medidores, intermediarios en la fabricación de colorantes, en la separación gradual del carbón, etc. Existen cerca de 100 millones de compuestos de bromo. También es usado en procesos de extracción minera y es componente en algunos gases militares. Vivimos en un mundo fascinante, un mundo lleno de química, un mundo lleno de cambio. Y por eso necesitamos aprender y estudiar para saber de qué se compone el mundo.
Y por si fuera poco, vivimos en un mundo extraordinario.